Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo han estado hoy día? Bueno, regresamos otra vez. Bueno, estimados, hoy estamos hablando sobre un tema muy importantísimo para este mes. Hoy, 1 de julio de 2025, estimados, y ya se imaginarán de qué tema vamos a hablar. Vamos a hablar de la independencia del Perú. La independencia del Perú. ¿Cómo surgió este tema de la independencia? Los precursores, los grandes intelectuales o autores intelectuales de la independencia del Perú. Pero ¿cómo caímos después de la independencia de un sistema monárquico a un sistema republicano? Entonces, aquí tenemos que pensar, reflexionar bastante, porque estos son temas que yo sé que todos ustedes ya han desarrollado en la educación básica o superior, pero sin embargo no han desarrollado a la profundidad. Eh, no han tocado a profundidad qué es lo que realmente ha traído la república, la independencia, amados, estimados. Eso tenemos que estudiarlo bien, con todo lo que tenemos que saber es a profundidad. ¿Por qué? Porque estamos en este sistema republicano, el sistema republicano, donde, donde por primera vez en la historia, hemos cambiado, hemos cambiado un sistema monárquico, religiosa, un sistema, por un sistema un sistema laico, eh, el virreinato, mayoría de las monarquías eran netamente religiosas, ¿no? Desde el rey tenían que, principalmente la monarquía española, era netamente religioso, y cuyos autores intelectuales o los fundadores de o los que manejaban, los que tenían marco teórico, estaba la Escuela de Salamanca, de España. Ahí eran los grandes intelectuales de la monarquía española, la Escuela de Salamanca, tanto en derecho, en teología, filosofía, economía, todo ese campo ellos han abordado, son los grandes en temas de conocimiento, desarrollo, la ciencia, las letras, las humanidades. Eh, y esos estimados, ¿por qué? Porque la historia, según la historia universal, porque sin la historia universal no somos nada, tenemos que abordar la historia universal. Roma cae en 476, Roma del Occidente, ¿no? No, claro, Roma del Occidente cae 475 después de Cristo, pero sin embargo permanece Roma del Oriente con su capital llamado Bizancio, ¿no? O llamado pero también este, este Roma del Oriente va a caer en las manos de los árabes, musulmanes o islamistas. Ellos van a conquistar uh, Roma. Roma se pensaba que era eterno, un reino, un pueblo, un imperio más grande que el mundo haya conocido, que tuvo mayor duración en la historia de la humanidad. ¿Cuántos años duró Roma? Estaba en el poder como imperio desde, a ver,
se convierte en imperio en años 27 antes de Cristo, con César, claro, con César, entre 27 y 50 y tantos, desde esa fecha transcurrieron hasta 476, 500 años, ¿no? 500 años de ser una vida de imperio, imperio romano. Bajo su dominio nació nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, donde proclamó el Evangelio y trajo la cristiandad, el cristianismo al mundo entero, la paz y el amor, el perdón. Quien primera vez dijo, ama a tu enemigo como a ti mismo, ¿no? Quien por primera vez dijo, o sea, ahí él trajo más que nada el tema de a cumplir la ley de Moisés, la ley de Moisés. Entonces, pero marcó un antes y después. Por eso hablamos antes de Cristo, después de Cristo. Por eso la historia es dividida después que nace él. Claro, vivió en esta tierra 33 años, fue crucificado, estimados, pero marcó un antes y después en la historia de la humanidad. En Roma cae en año 476, pero también cae el otro Roma, la Roma del Oriente, en Edad Media, ¿no? Netamente Edad Media. Pensamos, digamos que haya tenido unos 1000, ya por no decir 2000, ¿no? 2000, ya digamos 1500 años ha durado, ¿no? Casi 2000 años, pero ha tenido ha marcado en todo lo que tiene que ver Roma, como la civilización, como imperio. Y resulta que cuando cae Roma, exactamente cae en 1453, si no me falla la memoria, si no me acuerdo bien. ¿Quién hereda todo ese conocimiento? Ese conocimiento de la gran civilización, del grande imperio que ha durado más tiempo en la historia de la humanidad. Desde los comienzos o desde los albores de la historia de la humanidad, ¿qué imperio ha durado tanto tiempo? Los asirios, los persias, o la llamada la Babilonia. ¿Qué imperio? Ningún imperio. Roma sí. Pero ¿cuál era su secreto? Sí tuvo su secreto. Tenía su secreto. Eran los principios que manejaron. Principios netamente religiosos. ¿De dónde proviene también el derecho romano, estimados? ¿Se dan cuenta? La religión es importantísimo. Por eso hablamos de la fe fundante, pues. La fe fundante. Todo imperio, toda civilización está basado, fundamentado en una categoría que se maneja en la geopolítica, la fe fundante. Babilonios también tuvieron su fe fundante. ¿Por qué cae el Imperio Romano? Cuando apostatan, cuando descuidan sus principios morales. Y todos los que han estudiado derecho saben las mayorías, categorías o términos en las legislaciones provienen de Roma, del derecho romano. Ejemplo, el patrimonio, la herencia, el matrimonio, la propiedad privada, lo público, lo privado, las esferas, o sea, todos esos términos, sujeto de derecho, objeto de derecho,
el Estado de Derecho, el término de la dictadura, por ejemplo, la democracia, como no, la democracia, el Senado, la democracia, donde se habla también sobre los principios de la política, claro, derecho y las ciencias políticas, donde se basan los fundamentos. Y eso era su sustento, su fundamento de Roma. Y cuando descuidan todo aquello, cae el Imperio Romano. En 476, simplemente un grupo de bárbaros lo sepultan, lo invaden. ¿Por qué? Porque Roma se convirtió en imperialistas, pero imperialistas que maltrataban a todos los conquistados, maltrataban. Excesivos tributos, excesivos cobranzas. Si no si no alcanzaban a pagar sus tributos, etcétera, etcétera, en el campo de la economía, campo económico, eran eliminados o simplemente eran maltratados, eran llevados como esclavos, etcétera, etcétera. Bueno, es otra historia. Pero cuando cae el Imperio Romano, todo ese conocimiento que ha aportado a la humanidad, Roma adopta el reino de España. El reino de España. En otras palabras, que se convierte después en el Imperio Español. En el Imperio Español. Pero Roma, ¿de quiénes adoptan tales principios? También de Grecia netamente. Ahí está Aristóteles, los filósofos grandes intelectuales, filósofos académicos griegos. Esa herencia trae Roma y esa herencia deja a los españoles. Pero el cristianismo también influencia ahí. Entonces, con el escolástica, con el Aristóteles, todos los filósofos, el cristianismo, esa unión de Grecia, conocimiento del helenismo, vamos a hablar de helenismo, Roma, más el cristianismo, eso es el Imperio Español. ¿Se dan cuenta? Cómo la filosofía puede sostener grandes civilizaciones hasta imperios. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es la búsqueda de la sabiduría. La filosofía es la búsqueda de la razón, de la luz, de la verdad. La búsqueda de la verdad, de la razón, o la racionalidad. Pero es la búsqueda sobre todo de la verdad. ¿Y qué es la verdad, estimados? ¿Quién es la verdad? Ya sabemos. La verdad es el verbo, la palabra, y lo que hablábamos ayer. ¿Quién trajo? ¿Quién trajo a conocer a la humanidad la verdad? Jesucristo nada. Jesucristo nada más. Simple. Claro, como será una cosa simple, pero claro, Él trajo ese conocimiento, esa verdad. Yo soy la verdad y la vida, dijo. Está escrito, ¿no? Está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En el principio era el verbo, pero el verbo se hizo carne. El verbo era con Él, sin embargo, Él era el verbo, Jesucristo. ¿El verbo qué es? El logos, lo que dicen logos. Logos, los griegos buscaban el logos. ¿Qué es el logos? El logos es simplemente la verdad, la luz, el camino verdadero. Así es. Bueno, la filosofía es un poquito profundo, pero si lo simplificamos en Jesucristo y todo lo que enseñó Jesucristo,
Ya entendemos qué es la filosofía netamente. Entonces, así se comprende, en palabras sencillas, se resume también en el amor. Se dice que se va a acabar otras cosas, la ciencia y todos los conocimientos, se va a acabar, ¿no? Pero el amor permanecerá. Solo el amor permanecerá, dice no. ¿Pero qué es el amor? El amor también um, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Son principios que se manejan del amor, el amor ágape, etcétera, etcétera. El amor en sí no es netamente sentimiento. El amor es una decisión razonable, responsable. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿acaso dijo, por qué me crucificaron? Les odio a todos los que me crucificaron, dijo. No. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ahí se resume el amor. Claro, humanamente, Jesucristo, porque Él era 100% Dios y 100% hombre, humano. Humanamente, ¿cómo se habría sentido? Humanamente, ¿cómo se sentiría cuando estaría en la cruz? ¿Acaso no se lo pasó por la mente de repente decirlo cosas por a sus crucificadores, cosas negativas, o de repente condenarlos porque era Dios, ¿no? O maldecirlos, o mandarlos al infierno? Posiblemente, porque también era 100% humano, 100% Dios. Pero en esos momentos cruciales, tomó, tomó una decisión responsable, una decisión razonable. Razonable es el amor, ¿no? Una decisión razonable, dijo simplemente, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor. Eso es lo que buscamos tanto tiempo, desde los griegos hasta esos tiempos. Es en resumen. El amor es eso, una decisión razonable. Después de eso viene el sentimiento. Dice que los sentimientos son los frutos del amor. Son los frutos del amor. Bueno, o cito a un especialista, a un antropólogo, filósofo, Gary Chapman, no sé cuántos han leído sus libros, hay varios libros. Bueno, él define así, ¿no? Después de haber analizado como desde la antropología se estudia bastante el tema temas que son netamente, o desde la filosofía, la antropología, cómo se estudia este tema, llegan a esta conclusión. Y tienen razón, sí, es razonable eso, es razonable. Un madre de familia ama a sus hijos, ¿sí o no? A pesar que son malos. Un hijo malo, para un madre no hay un hijo malo, aunque sean malos. Pero en ese momento una madre, cuando puede hacer cosas terribles a sus hijos, puede perderse de repente en borracheras, en cosas, de repente puede meterse en la delincuencia, no sé, etcétera, etcétera. O hasta puede llegar hasta la cárcel, estar en cárcel. Pero la mamá se recordará siempre a su hijo. Siempre se va a recordar. ¿Qué es lo que está tomando la madre? Una decisión razonable, una decisión responsable. Mientras el padre no es tanto, los padres no tienen tanta, porque la madre llevó también en los vientres, llevó en los vientres. Él sufrió el dolor, lo educó, lo amamantó, creció juntos, pequeñito. Entonces eso es netamente el amor.
El amor también es una construcción también, ¿no? Es una construcción que paulatinamente se construye. ¿Y qué más se podría definir el amor? Entonces, Roma hereda todos los conocimientos que ha adoptado, ha aglutinado en sus grandes bibliotecas que tenía, todos los libros que de repente iban a ser incendiados por los bárbaros. Resulta que los varios monjes o cristianos, intelectuales, filósofos, los libros se los llevan a Roma del Oriente. Claro, se lo llevan. Y ahí escapa mayormente los conocimientos de la escolástica, netamente de los grandes filósofos que existieron en aquel tiempo. Allí escapa todos los conocimientos. Mientras tanto, claro, Roma, España era uno de sus reinos, o uno de sus conquistados, era España, del Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, en las manos de los islamistas o árabes o musulmanes, los españoles son los que adoptan todo el conocimiento que habían adquirido, ¿no? Entonces, esa es la fe fundante. Esa fe adoptaron, la fe del cristianismo, netamente. Y es Escuela de Salamanca se basa en aquello, ¿no? La Escuela de Salamanca. Hay un libro, bueno, les voy a recomendar, se llama Tratado de tiranocidio, ¿no? Tiranocidio. Aquí vamos a escribir tiranocidio. Así es. Es necesario que nosotros aprendamos estos temas de la historia, porque es nuestra raíz, de dónde surgimos, de dónde provenimos, cómo hemos llegado aquí. Así es. Así es, estimados. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estos temas? ¿Por qué estamos hablando? Porque este mes es simplemente el mes de la independencia. Vamos a hablar de Simón Bolívar, de San Martín. Pero antes de eso, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaron San Martín, Bolívar, supuestamente para liberar a los peruanos? ¿Acaso pedimos para que seamos libres? ¿Los peruanos pedimos para que nos libertaran San Martín y Bolívar? Les hago la pregunta. Nos libertaron, dicen, pero ¿nosotros lo pedimos? ¿O ellos vinieron a propósito, mandado por alguien, en obediencia de alguien? Pero tiene que ver bastante aquí el tema del conocimiento, la filosofía, netamente, la fe fundante. Ayer terminábamos con una reflexión, como una introducción que comenzamos ayer. ¿En qué momento caímos a este sistema opresor que llamado la República, ¿no? Este sistema lleno de incertidumbres, de anarquía, donde muchos gobernantes llegan al poder, pero sin embargo no trabajan para su población, trabajan meramente para sus intereses económicos, intereses personales. Ejemplo, ¿cuántos presidentes hemos tenido? Más de 130 presidentes desde el comienzo de la República. Hasta hoy persiste. O díganme, ¿Dina gobierna para su pueblo? ¿Pedro Castillo gobernó para su pueblo? ¿Ollanta Humala gobernó? ¿Fujimori, Toledo, Juan Velasco Alvarado? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué falló? ¿Por qué el sistema republicano nos ha traído tantas
situaciones que hasta hoy todavía no nos recuperamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Podemos ver en palabras de... Hay un libro, ayer mostramos, ¿no? Aunque no tengo pantalla para mostrarles. El título del libro es... El título del libro simplemente era ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento el Perú? Bueno, son ya términos coloquiales, pero el libro dice así, ¿no? ¿En qué momento el Perú se jodió? Vamos a cambiar el término jodió. ¿En qué momento el Perú sucumbió? ¿O en qué momento el Perú se perdió, digamos, se perdió? ¿O en qué momento el Perú se dañó? ¿O se hirió? O, digamos, se empobreció. Se empobreció, digamos. ¿En qué momento? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Para eso estamos aquí. Así es. Entonces, retornando ya con esta pregunta, ¿no? Con esta pregunta. Ya, aquí tengo no. No, muy... A ver, vamos a ver, aquí tengo algunos archivos. Pero sin embargo, ya, sigamos comentando. Es que lo que pasó ahí está. Aquí lo tengo ya. Bueno, es el término que usó el autor y el escritor de este libro. Bueno, el autor es nada menos. El internet está muy lento. Es un problema de esto. Ya. Pero así es, estimados. Entonces, vamos, sigamos desarrollando el tema. Entonces, los grandes intelectuales de la escuela de Salamanca, la escuela de Salamanca pertenece a España. Escuela de Salamanca nace netamente en España. Y allí existieron grandes intelectuales en tema de la economía, derecho, la filosofía, pero hay uno de ellos, ¿no? Uno de ellos que vamos a rescatar ahora, o vamos a tratar, o vamos a comentar un poquito del autor, ¿no? Francisco de Suárez y Mariana, ¿no? Francisco de Suárez y Mariana, Juan de Mariana, son personajes que aportaron para el marco teórico de la monarquía española, y ellos son los grandes, digamos, grandes filósofos de la monarquía española. Entonces, vamos a hablar de esta manera, vamos a contextualizar mejor, vamos a contextualizar. Ya, cuando cae Roma, España hereda todos los conocimientos, la mayor parte de sus conocimientos, España hereda y aplica en su monarquía, netamente en la monarquía que tenía España, ¿no? Con toda esa aplicación, con ese conocimiento, con ese marco teórico, es que ha sido gobernado el virreinato casi 300 años. Para ser exactamente, era 280 y tantos, si me equivoco, del virreinato, donde hubo 40 virreyes nos han gobernado durante el virreinato. Así es, 40 virreyes.
Entonces, en ese momento, en esos tiempos, donde el Perú, el reino del Perú, o el virreinato del Perú estaba bajo el dominio de la España, o el imperio español, y con su marco teórico que es de la escuela de Salamanca, la filosofía netamente, una combinación, una aglutinación de Roma, el helenismo, el romanismo, o de Roma, el cristianismo. Ese, ese, digamos, ese marco teórico que manejó la monarquía española funcionó bien, funcionó, estimados, ha funcionado, porque el mayoría de los indígenas estaban profundamente agradecidos con con la monarquía española. Quizá por primera vez en la historia las curacas han sido reconocidos por el imperio español en su tiempo, durante el virreinato, donde les dio la libertad a cada pueblo con sus curacas, porque cada curaca era elegido por sus pueblos, por su población. Y quizá por primera vez en la historia la monarquía española trató benignamente a nuestros incas, a los panacas, a los 14 panacas de nuestros incas, y les dio derechos, les dio potestad para que sean ciudadanos españoles, netamente, como si fueran españoles, y les dio potestad para que se casen también con las princesas españolas, bueno, eran tiempos mejores. Hoy, en la República, los indígenas, los quechua hablantes, estamos olvidados, despojados. Entonces, por eso, pues, estimados, por eso nuestros antepasados andinos netamente andinos, quechohablantes, amazónicos, no quisieron la independencia, no quisieron al sistema republicano, no quisieron, estimados. A ellos se les impuso el sistema republicano, la independencia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué cae si el imperio español estaba en su pleno apogeo, estaba en su momento de repente, en un momento de su cumbre? ¿Por qué cae? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo cae? Anoche hemos tratado también sobre los incas, el imperio del Tahuantinsuyo, el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Cómo cae? ¿En qué momento caen ellos? Si eran un imperio que traspasó las fronteras del Perú que tenemos, llegó hasta Ecuador, hasta Argentina, hasta Chile, su territorio, o sea, conquistaron hasta esas lejanas tierras. Éramos un gran imperio. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestra identidad. Para eso es la historia, para aprender. Y netamente nosotros tenemos que tener esa identidad, esa forma de ver, la cosmovisión que tuvieron aquellos tiempos. Pero cuando estaban en ese momento, en su pleno apogeo, cae el imperio romano. Cae pues, llega a su fin. ¿Por qué? Ya anoche hablamos. Bueno, el video que anoche hablamos, vamos a subir, voy a subir al YouTube, todos los que van a ingresar a YouTube, claro, al mismo canal de Incarri, ahí van a encontrar todo lo que hablamos ayer. Ayer ha sido dramático, muy brillante la narración de la historia. Hablamos de la filosofía andina, de la cosmovisión, y resumiendo, digamos, ¿por qué? ¿Por qué cayeron los incas? Porque apostataron de su fe fundante, que era netamente un Dios creador. En otras palabras, los incas no eran politeístas,
eran monoteístas, pero con el tiempo, con el pasar del tiempo, apostataron. Dejaron su fe fundante, abandonaron. Cada uno por su lado se fueron por sus intereses personales, como lo que está viendo actualmente en la República. Vela sus intereses personales, económicos, etcétera, etcétera. Batalla por el poder, lucha por el poder. ¿Y cómo terminó el imperio de los incas? Una guerra civil con Atahualpa y Huáscar. Y por eso fácilmente los españoles ingresan, ni siquiera nos han conquistado, sino que han dejado una puerta abierta, camino abierto, porque estaban en guerra civil. Si un pueblo está dividido, ¿cómo podría defenderse? Estaba dividido prácticamente. Francisco Pizarro no entró con guerra, con invasión, con conquista a Cusco. Francisco Pizarro entró en los hombros, con una fiesta. A Francisco Pizarro los celebraron los cusqueños. ¿Sabes por qué? Porque los incas que gobernaron ya se habían apostatado, estimados. Ya no era, pues, seguir a los apóstatas, ya no era necesario. Mejor era recibir otro inca que apareció nuevo, un nuevo barbón, semidios, un salvador, un prototipo de libertador apareció. Y lo recibieron con brazos abiertos y con fiesta. En Cusco celebraron no sé cuántos días. Así que Francisco Pizarro se sintió como si fuera un mesías, un libertador de la opresión de los incanato, porque los incas también se habían convertido en opresores. ¿Hasta dónde llegaron? No respetaron sus principios. Comenzaron a maltratar, masacrar a su propia gente, a sus propias poblaciones y reinos que tenían en su poder. Sus conquistados comenzaron a hacer cosas negativas. Huáscar, por ejemplo, o Atahualpa, mató, ni perdonó a las mujeres embarazadas. Sacaban de su vientre a los pequeñitos, a los fetos, lo arrebataban, lo tiraban por aquí, por allá. Un masacre total en Cusco. ¿Qué tan extremo, tanta maldad han cometido? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Por qué? Es que abandonaron su fe fundante, pues, estimados. Sus principios. Por eso la religión es importantísimo. Una religión de términos monoteístas. ¿Pero qué tipo de Dios adoraban los incas? El Dios Huirajocha, pero el que está más allá del sol, el creador del sol. Anoche tocamos. En otras palabras, el Dios creador del universo, o sea, Dios Yahvé, Dios netamente, Jehová. Claro, con ese nombre ellos no lo llamaban. Lo llamaban Texi, Pachayachachi, Huirajocha, eh, Pachacama. Tenían nombres. Ahí está. Ayer ya hablamos ese tema. Pero lamentablemente apostataron, pues. ¿Pero quiénes han sido los responsables para eso? Sus propios incas, ¿no? Inca Roca prohibió la Biblia que tenían allá. En Quipos estaba escrito, estaba registrado la historia, cómo tenían que servir a Dios, cómo tenían que adorar a Dios. Ahí estaba registrado. Pero el Inca Roca, ocultó, lo mandó quemar todos esos quipos que estaba, donde registraba sobre la religión del Inca, o del Incanato, del reino del Incanato. Y ha sido prohibido para que si sobraba algo, estaba prohibido que la población que conociera tales conocimientos, principios, mandamientos que los incas, los precursores, los forjadores del reino de Cusco habían adquirido. ¿De dónde adquirieron? Bueno, esa es otra historia, pero siempre habrá respuesta para esas preguntas. Aquí tengo un libro.
La Biblia, estimados. ¿No? Es cosa simple. Todo el mundo tenemos en la casa. Los que no leen, lamentablemente, se pierden la historia. Dígame, ¿cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos? ¿Cuántos han leído? Por lo menos unas cuantas páginas. Mucha gente tiene miedo, tiene vergüenza, lee la Biblia, lo desprecian. Porque esa educación también hemos recibido. Los profesores, los docentes nos inculcaron a despreciar la Biblia, despreciar la religión, despreciar a Dios, la existencia de Dios, negarlo. Se enseña el ateísmo, el existencialismo, el agnosticismo, el peronismo. Todas esas cosas se enseñan en las universidades, en los colegios, el evolucionismo, que todas esas pruebas ya esfumaron, desaparecieron con tantos avances tecnológicos científicos. Por no decir toditos, la mayoría de esas pruebas eran una fraude. Y en otras palabras, nos engañaron. Nos engañaron. Y resulta que la Biblia tenía razón, lo que decía la Biblia. Y a esa conclusión llegan la mayoría de los grandes intelectuales científicos que buscan la verdad. Aquí tengo otro libro, les voy a mostrar. Este es un librazo. Tendrá casi 1000 páginas, no sé, pero no lo he revisado. Sí, casi 1000 páginas. El autor es Jos McDowell, ¿no? La nueva evidencia. Este hombre, el autor de este libro, era ateo. Al principio era ateo. Era un ateo, pero por eso a veces esa chispa de la vida, de lo que uno tiene no se contenta con lo que haya aprendido o conocido. Quiere buscar la verdad. Él quería buscar la verdad. Y se fue a averiguar en la ciencia, en letras, para buscar la verdad. O sea, para probar el evolucionismo, el ateísmo, para probar que Dios no existía. Pero sin embargo, se sorprende con tantos descubrimientos que hay y se convierte en creyente. Y escribe el libro, ¿no? Así es. Cuando uno estudia, averigua, por eso Aristóteles, no, Albert Einstein decía, la poca ciencia te alejará de Dios, ¿no? La mucha ciencia te acercará a Dios. O sea, si verdaderamente, detalladamente comenzamos a analizar, a investigar, a reflexionar, todo ese conocimiento que vamos a adquirir a través del tiempo, vamos a descubrir la historia, todo aquello, como era por ejemplo, en caso de los incas, hemos descubierto que los incas tenían un solo Dios, no eran politeístas, no hacían pago a la tierra, no hacían el sol, la luna, las estrellas, o la Pachamama, o el viento, el aire, no sé, agua, como los griegos también. Pues descubrimos, bueno, se descubre. Entonces, un intelectual que va averiguando, va estudiando, mayoría de ellos han llegado a esa misma conclusión, que Dios sí existe, pues no. Aquí tengo otro libro también, justamente habla de eso. La ciencia descubre a Dios. Otro autor. Y así, tengo varios autores de diferentes campos. Pero este es un biólogo, el autor es un biólogo, mientras de estos autores es otra especialidad. Si no me equivoco, creo que viene de derecho, es un abogado. Y eso es. Entonces, ¿por qué cae el imperio incaico?
porque abandona su principio, su fe, pues, estimados. Su principio que les sostenía. ¿Sus principios cuáles eran? Amasúa, Amajía, Amayuya. Nada más, los tres nada más. No seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ladrón. Nada más, no. Según los historiadores y cronistas, alrededor de 30 mandamientos, o 30 principios. Bueno, la cultura hebrea tenía 10 mandamientos, ¿no? En la Biblia está escrito. Pero los incas tenían más, como 30, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, todo eso se olvidaron, abandonaron, pues, ¿no? Ahí decía, no, no asesinarás, ¿no? Pero sin embargo, comenzaron a matarse entre hermanos, como Atahualpa y Huáscar. Eso es lo que pasó. No tendrás envidia. Sin embargo, tenían envidia entre los hermanos por el poder. También decían, no serás adúltero, pero sin embargo cometieron adulterio. También decían, no serás laija, o sea, no seas hechicero, pero practicaron un montón de hechicerías. Y etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos hablar? En resumen, justamente por eso cae el imperio incanato. Presa fácil para los conquistadores, como los españoles, aunque los españoles no conquistaron, ¿no? Los que, los que conquistaron el imperio, los incas, ¿quiénes eran? Los propios indígenas del Perú. En otras palabras, los huancas, los chancas, los tallanes, los huaylas, los ayamarcas, no sé, etcétera, etcétera. Dice que según el historiador Espinosa Soriano, claro, Waldemar Espinosa Soriano, existían como 200 reinos en el Perú. Eran bastante, ¿no? Y la mayoría de esos reinos se aliaron con los españoles. Y esos indígenas son los que lucharon contra Manco Inca. Con esos indígenas entraron a Cusco con una fiesta, encabezado con Francisco Pizarro. Y los cusqueños recibieron con brazos abiertos, con una fiesta. A Pizarro lo recibieron como si era un inca, un rey. Así es. Así está en la historia. Aquí podemos, nosotros no vamos a ocultar, ¿no? Habrá gente que oculta esa parte o no le gusta que digamos, o no, simplemente no le interesa por sus posiciones ideológicas, derecha, izquierda o centro, no sé. Simplemente te tapan una parte y te cuentan una partecita de la historia, como lo hizo este Bartolomé de las Casas. Él, todo lo malo de los españoles escribía, y lo bueno casi nada no escribía. Exagerando todavía, ¿no? Bartolomé de las Casas. Eso es lo que pasó. Él escribía todo lo que, maltratos que había a los indígenas. Sin embargo, no, la realidad no era así, pues no. En otras palabras, él mintió, ¿no? O exageró, digamos. Exageró. A ver, ¿cuán importantes que los cronistas, los registradores pueden escribir la historia? Si escriben simplemente con sus posesiones ideológicas o intereses económicos personales, así de esa manera falsean la historia, como lo hizo Juan Velasco Alvarado en su momento, cuando estaba en el poder. Falsearon en su tiempo la historia, ocultaron una parte de la historia, nos contaron otra parte bien contaminada y bien falseada, envenenada la historia. El resultado de eso, tenemos los indigenistas, tenemos muchos grupos revolucionarios, etcétera, etcétera, y un montón de izquierdas, derechas, nos hemos dividido peor estamos, porque justamente la historia es nuestra herencia, es nuestra sangre, nuestro ADN, y cuando falsean ahí, cuando tergiversan, cuando meten la mano para modificar esa parte,
En otras palabras, la cultura o la historia, la identidad, el ADN de la historia, de nuestra identidad, ¿qué es lo que pasa? También nos convertimos en en, ya nos convertimos, como llaman en genética eso, anormales, ¿no? No, otro término que manejan ellos, ¿no? No son anormales. Pero nos alimentamos de todas esas historias falseadas y nuestras actitudes son diferentes, pues, ¿no? Nuestro carácter, nuestra formación, nuestra personalidad, nuestra reacción, nuestra cosmovisión o la forma de ver la realidad. ¿Por qué mayoría de la gente votó por Ollanta? Es justamente por eso. ¿Por qué mayoría de la gente votaron por Alan García en su primer periodo? Es justamente por eso. ¿Y por qué la gente votó por Fujimori? También por eso. ¿Y por qué votaron por Sagaste o no digo está por Pedro Castillo? Es justamente por eso. ¿Se dan cuenta que la historia es importante? ¿Conocer la verdadera historia? Si tan simplemente conocemos la verdadera historia, jamás hubieran votado por esos personajes. Hubiéramos elegido otro gobernante más mejor que ellos. Es importantísimo hablar de este tema. Ya que vienen las elecciones 2026, entonces necesitamos conocer esta verdad. Así cae el imperio incaico. Y resulta que el imperio español le ocurrirá la misma suerte. ¿Cuál era la fe fundante del imperio español? El cristianismo, el catolicismo. ¿Y quiénes eran los autores, digamos, los cerebros del imperio español? Los grandes cerebros del imperio inca, ¿quiénes eran? Los quipocamayos. Netamente, los teólogos existían también. El inca, Tupac Yupanque, Linca Huayna Capac, eran teólogos, eran especialistas en temas de teología. Así está en la historia. Pero los que vinieron después de ellos apostataron, pues, ¿no? Inclusive les quemó los equipos donde enseñaban los principios morales que ellos tenían que cumplir. Lo mandó quemar y les prohibió, hasta tal extremo que llega Cusiyupanqui el Pachacutic y descubre el libro oculto, descubre, lo descifra, aprende a leer los quipos y él mismo revela. Por eso Pachacutic le ha ido a Pachacutic y a su hijo se le ha ido bien. Ellos son los que fundaron el imperio incaico, imperio tahuantinsuyo. Llegaron hasta Argentina, Chile, Ecuador. Así es. Vamos, sigamos. Entonces, el imperio español, ¿cómo cae? El cerebro del imperio español eran la escuela de Salamanca, ya hablábamos. Pero ¿quiénes eran esos instrumentos que inculcaban ese cerebro? Ese conocimiento, esa fe fundante en el imperio español. ¿Quiénes eran? Los jesuitas. Los jesuitas eran. Yo puedo criticar a los jesuitas. Sí, tengo muchas razones para criticarlo. Pero eso es lo que teníamos en ese tiempo. Son los únicos que inculcaban el cristianismo, el catolicismo. Son los únicos que enseñaban en los colegios, en las universidades, sobre la teología, sobre la doctrina cristiana, el catolicismo. Es la fe fundante del imperio español que sostuvo, o que sostenía casi 300 años en el poder. Había mayor tranquilidad, paz, desarrollo económico, en lo social, etc.
Y resulta, ¿qué pasó después? Porque entonces cae teniendo sus grandes intelectuales, sus cerebros, durante el virreinato, en el Imperio Español. Resulta que Francia era enemigo de, también Inglaterra, también los ingleses eran enemigos de España, tenían tanta envidia, pero principalmente Francia. Los franceses un tiempo derrotan a los españoles, llegan al poder. O sea, el rey antes era de otra familia, ¿no? Ah, netamente los austríacos. Pero en Francia estaban los Borbones. Por eso vamos a hablar de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, por eso es, justamente, estimados. ¿Y los de Francia qué sistema de gobierno manejaban? Eran absolutistas, ¿no? Una monarquía absolutista. ¿Qué era la monarquía absolutista? Era una monarquía estatista, en otras palabras. Te estatizaba muchas cosas. Un ejemplo, en economía, prohibían cosas, te imponían impuestos exagerados o tributos. Por aquí, por allá, tienes que pagar para que pases tal lugar, tal lugar. Excesivos impuestos o tributos tienes que pagar. Muchos tributos, no sé qué nombres ponían en ese tiempo, hay varios nombres. Alcabala, alguacil, hay varios. Ahora día para hablar de eso, netamente la economía del virreinato. Eso era netamente los Borbones toman poder en España y no solo hacen eso. Lo peor que hicieron en la historia de la humanidad o en la historia de España, del reinado de España, es que prohíben a los jesuitas, prohíben a los jesuitas para que dictaran en las universidades, para que sean para que no fueran profesores. Aún peor, los expulsan del Perú. Fueron expulsados los jesuitas. Han sido expulsados, estimados. Entonces, el virreinato español se quedó sin cerebro, pues, ¿no? No había nadie que enseñara la teología, la filosofía escolástica, el derecho, la filosofía, la lógica, porque ellos eran especialistas, los jesuitas eran claro, el cerebro del imperio español. En las reformas borbónicas, los reyes borbones que toman poder en España expulsan a los jesuitas. ¿Por qué? ¿Por qué lo expulsan? Porque los borbones tenían una concepción, otro marco teórico de la gobernanza. Claro. Ya ayer hablábamos ya. Aquí tengo justamente, les muestro. Otra vez es mostrarles, aquí tengo. Es que la monarquía francés o monarquía de los Borbones, la familia de Borbones, venía contaminado con ciertos personajes llamados supuestamente filósofos, ¿no? Filósofos. Aquí están. Contaminado con Nicolás Maquiavelo, René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Hegel, Augusto Comte, Charles Darwin, Carlos Marx, etcétera, ¿no? Ya no vamos a hablar. ¿Ellos qué proponían? ¿Se acuerdan de la obra Leviatán?
y otros libros de los filósofos de aquellos tiempos, sociólogos, supuestamente que eran buenos, era novedad, era una moda para aprender, una tendencia, pero era dañino para la sociedad, bueno. Y ese marco teórico, esa ideología trajeron los Borbones. Es su ideología, su marco teórico se resume en el estatismo. Estatizaron la economía, estatizaron muchas cosas. Les, les prohibió a los jesuitas, no solo prohibieron, los expulsó. Y todo ese conocimiento se mete a las universidades. Por eso los propios peruanos criollos estudiaron con esa mentalidad, despojando el catolicismo, el cristianismo, se alimentaron de esas filosofías huecas y vacías, engañosas, fraudulentas, se alimentaron. Y como ya no hay fe fundante en el cerebro, cae el imperio español, cae el imperio o el virreinato netamente en el Perú, española. ¿Quiénes reclamaron la independencia? Los propios criollos peruanos, porque han sido ya alimentados con tales libros que enseñaron en las universidades, ya comenzaron a ingresar, ¿no? Libros, montón de libros que se imprimían, inclusive leían, ahí vamos a llegar. ¿Quién era Juan Pablo Vizcarra y Guzmán? ¿Quién era Torre Tagle? ¿Quiénes eran los precursores de la independencia? ¿Quiénes eran los conservadores, los liberales, los reformistas? Vamos a llegar. Ahí está. Ellos son los que eran los cerebros de la independencia de la república. Ese cambio con las reformas borbónicas y con el reinado de el reinado de los Borbones, ahí vino su caída. Ahí sí podemos decirlo. Es el momento, justamente con las reformas borbónicas. En ese momento vino su caída del Perú. Podemos responder la pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú? Es justamente cuando expulsan a los cerebros, a los jesuitas, y les prohíbe dentro del virreinato español, o las virreinatos que existían en Perú, México y otras zonas también, fueron expulsados los jesuitas. En vez de eso, se meten muchos profesores ateos, netamente ya no tenían nada que ver con el cristianismo, con el catolicismo. Por eso, Antonio Huachaca, un guantino ayacuchano quechua hablante, él luchó contra la independencia, luchó contra la república, contra los ingleses, porque ellos lo llamaban los ateos, o sea, los patriotas eran ateos, y los realistas eran creyentes fieles a Dios. Eran dos bandos, no netamente. Las guerras que se dieron entre los indígenas y los realistas, con los patriotas, que no eran peruanos, mayoría de ellos eran extranjeros, ocurrió por la fe fundante que ellos querían preservar. Eran los conservadores. Los indígenas son los conservadores. Y los criollos y los extranjeros que venían a liberarnos de la explotación española, de la opresión española, supuestamente, eran considerados por ellos como ateos. Sí. Por eso ellos lucharon con lo que tenían, con los armamentos que tenían. También otro error, de repente, el reino español o el imperio español era también, cayeron, netamente por eso, pues no, abandonaron su fe, sus principios,
y hubo también guerra civil entre ellos. Así cae, pues, así cae. Y expulsan a sus cerebros. Entonces, sin fundamento, sin cerebro, un imperio no da para más. Llega a su fin, reemplaza otro sistema que se llama la república, que hoy estamos. Así llegamos a ser republicanos, donde mayoría de las personas no quisieron la república, y los que quisieron también la república se arrepintieron después, pero ya era muy tarde. Quisieron recuperar todavía la corona española o el sistema monárquico. Quisieron regresar a ese sistema, pero ya era muy tarde. Ya no se podía, porque las cosas habían cambiado. Bueno, esa es historia, también vamos a llegar a ese. Simplemente estamos adelantando, estamos dando como una introducción, una entradita, y ya pues. Así es la historia. Con los Borbones comienza esto, con las reformas borbónicas, netamente con los reyes Borbones comienza a debilitarse el imperio español. Llega a su fin en el año 1824, 21 comienza, desde 21 hasta 24 llega a su fin. Cambio de sistema. ¿Para bien o para mal? Para mal, pues. Netamente para mal. Claro, algunas cosas habrá rescatables, sí, sí, a ver, vamos a tocar también. Por ejemplo, San Martín, rescatable. San Martín era uno de los personas que de repente comprendió que el Perú no necesitaba una república. No necesitaba una república. Él comprendió, palpó, se dio cuenta que el Perú necesitaba una monarquía. Por eso él quería establecer la monarquía. Pero Simón Bolívar no quiso. Simón Bolívar lo despreció. Y él mismo se convirtió en dictador del Perú. Hasta vitalicio quería hacer, ¿no? ¿Hasta qué extremo llegó Bolívar? Vitalicio. O sea, si nos estamos liberándonos del vitalismo, que era los reyes tenían que gobernar hasta la muerte, ¿no? Y Simón Bolívar era un prototipo del rey, pero ya con la república. Vitalicio también. Eso es la parte más dramática de la historia republicana en los comienzos con Simón Bolívar y San Martín. Tenían diferentes concepciones, formas de ver. Hubo una cosmovisión que ellos trajeron, claro, recargados también con tantos conocimientos de los Borbones, con los filósofos estatistas, netamente, ¿no? Pero San Martín era poco. Podemos rescatar a San Martín. Simón Bolívar no es rescatable. Solo se perdió. Al final se arrepintió, sí, pero ya pues, ya era muy tarde. Ya estaba al borde de la muerte. Era muy tarde. Así es. Por eso tenemos que estudiar la historia, profundizar la historia, para que nosotros no nos sorprendan cualquier pseudo político, ideólogo, un demagogo, un populista que viene ahora, ya vienen las elecciones y tenemos que estar bien preparados. Y sabremos por quién votar en ese momento. Va a haber candidatos, por lo menos. Sí, va a haber. ¿Por qué los peruanos elegimos mal? Porque justamente también estamos con una identidad bien falseada, bien remarcada, bien retocada, bien manipulada. Entonces, de hecho, también decidimos también en base a ello. Decidimos en base a ello. En las votaciones también. No es lo mismo votar, por ejemplo, por un candidato que va a estatizar la economía del Perú y un candidato que va a traer un progreso en temas económicos a nuestro país. No es igual un candidato que va a traer de repente